Tras la muerte de mi esposo, guardé silencio sobre el hecho de que él me había traspasado la empresa completa. En el servicio conmemorativo, mi hijo sonrió burlonamente y dijo: «Mamá, ahora yo soy el jefe. Tu lugar es limpiar el baño de mi oficina». No tenía idea de la sorpresa que le esperaba en la oficina a la mañana siguiente. 40 días. 40 días. Dicen que en el día 40, el alma finalmente dice su último adiós al mundo terrenal. Me senté profundamente en un sillón en el salón de nuestra finca en los Hamptons, y sentí como si fuera mi alma la que se preparaba para partir, para seguirlo a él, mi Víctor. La casa estaba abarrotada de gente, voces suaves, el tintineo apagado de las copas, el apenas perceptible aroma de perfume caro mezclado con el dulce y pesado fragrance de los lirios que había dispuesto para el servicio. Todo estaba hecho correctamente, apropiadamente, tal como debería ser para el recuerdo de un hombre de la talla de Víctor Holloway, el fundador de la Reserva Sterling. Desde fuera, podría haber parecido que yo, su viuda, era el centro de este triste ritual. Pero yo no era el centro. Estaba detrás de un cristal, observando los acontecimientos como si viera una escena silenciosa en una obra de teatro. Todos los que se me acercaron me ofrecieron las mismas palabras. Maya, m'entend fuerte. Víctor fue un gran hombre. ¡Qué pérdida! Asentí, les di las gracias, e incluso logré forjar algo que se asemejaba a una sonrisa. Pero sus ojos me atravesaban. Solo veían la sombra de su compañero, su jefe, su amigo, un hermoso y bien cuidado accesorio del genio de Víctor. Veían a la mujer que durante 40 años había orquestado cenas perfectas, seleccionado los manteles correctos y se había asegurado de que la copa de cada invitado fuera rellenada con prontitud. Ninguno de ellos tenía idea de que era durante esas mismas cenas, bajo el tintineo de las copas y el crepitar silencioso de la chimenea, que los acuerdos más críticos se finalizaban. Que era yo, simplemente Maya, quien pasaba horas al teléfono con chocolateros belgas y curtidores franceses, no discutiendo contratos, sino sus hijos, sus jardines, sus alegrías y sus penas. Víctor lo llamaba el pegamento social. Solía decir: Maya, yo construyo los muros, pero tú llenas la casa de vida. Sin ti, es solo una caja de piedra. Ahora, la caja se sentía vacía. En mi regazo descansaba una delgada carpeta de piel grabada en relieve. No la había perdido de vista desde el día en que el notario, un viejo amigo de la familia, me la entregó. Este es el último deseo de Víctor, dijo. Me pidió que te lo diera personalmente, y solo después de que el testamento oficial haya sido leído a los demás. El testamento oficial fue predecible. La finca, el ático en la ciudad, las cuentas de inversión, todo se dividió entre mi hijo y yo. Sin embargo, la empresa no fue mencionada en los documentos oficiales. Todo estaba justo aquí, en esta carpeta. Sabía lo que había dentro. Había escaneado las líneas en la oficina del notario y no la había abierto de nuevo. No podía. Se sentía demasiado como una traición, leer sobre un futuro sin él, cuando mi propio corazón sentía como si se hubiera detenido. El 100% de las acciones de la Reserva Sterling pasaban a mi propiedad exclusiva, su regalo final, su confianza final. Pasé los dedos sin pensar sobre la superficie lisa de la carpeta. Era lo único que se sentía real en este zumbido, neblina borrosa de caras desconocidas y palabras vacías. Pobre Maya. ¿Cómo se las arreglará sola ahora? Oí a dos mujeres susurrando junto a la chimenea. Víctor se encargaba de todo. Ella estaba bien, ella era solo su esposa. No me ofendí. Ellas solo expresaban lo que todos pensaban. Lo que aparentemente incluso mi propio hijo Grant pensaba. Lo encontré con mis ojos. No estaba afligido. Estaba animado. Se paró en el centro de un grupo de hombres en trajes caros, nuestros altos ejecutivos, explicándoles algo con fervor, gesticulando enérgicamente. Una sonrisa corporativa de confianza jugueteaba en su rostro. Ya se estaba probando la silla de su padre. En sus movimientos, la forma en que se ajustaba la corbata, la forma en que condescendientemente daba una palmada en el hombro a nuestro director financiero, Arthur Vance. Había una impaciente anticipación por el mañana, el día en que se convertiría en el propietario total e indiscutible. Mi corazón se apretó con un nuevo y distinto dolor, no de tristeza, sino de algo frío y afilado. Víctor adoraba a su hijo, pero nunca fue ciego. Tiene mucho de mi impulso, Maya, me dijo una noche en su estudio. Pero poco de tu alma. Él ve números, no personas. Temo que un día lo destruirá. Grant notó mi mirada. Despidiéndose de su audiencia, se dirigió hacia mí. Arthur Vance, nuestro amigo de la familia de toda la vida, lo siguió como un fiel ayudante. Mamá. Grant se detuvo frente a mí, bloqueando la luz de la alta lámpara de pie. Su voz, usualmente tan parecida a la de Víctor, sonaba diferente ahora. Tenía un filo metálico que nunca antes había escuchado. Tenemos que hablar.
No esperó una respuesta y me condujo hacia la mesa del buffet, cargada con los exquisitos aperitivos que yo misma había seleccionado esa mañana. Caviar importado, patés delicados, quesos raros, todo lo que constituía el orgullo de nuestra empresa, el trabajo de la vida de su padre. He estado pensando, comenzó, tomando un canapé coronado con caviar negro de una bandeja. Ni siquiera miró la comida. Simplemente se lo metió en la boca como algo totalmente esperado. A partir de mañana, tomo position officialmente. Así que la oficina de papá es mía ahora. Necesitará sacar sus efectos personales y los tuyos también de la finca. Quiero decir, planeo redecorar y organizar recepciones corporativas aquí para negocios. ¿Entiendes? Ya no estarás cómoda aquí. Te mudarás al ático de la ciudad. Es más pequeño, pero será suficiente para ti sola. Dijo esto tan casualmente, tan simplemente, como si estuviera discutiendo reorganizar los muebles, como si no me estuviera desalojando de la casa donde había vivido durante 40 años, donde cada rincón guardaba el recuerdo de su padre. Permanecí en silencio. Una extraña insensibilidad creció en mi pecho. Grant sonrió burlonamente, notando mi silencio. Pareció confundirlo con su misión, la confusión de una mujer débil que necesitaba ser puesta en su lugar. Y otra cosa, añadió, limpiándose los dedos con una servilleta. Tendrás una pensión. No te preocupes, pero estar ociosa es malo para ti a tu edad. Necesitas mantenerte, ya sabes, ocupada. Tu lugar ahora. Me miró de arriba abajo con una mirada evaluadora, y un destello de abierto desdén cruzó sus ojos. Bueno, puedes empezar por ordenar el baño de mi oficina. Pronunció esas últimas palabras en voz baja, casi íntimamente, inclinándose hacia mí. Contenían tanto veneno, tal deseo de humillar, que el aire a mi alrededor pareció congelarse. En ese instante, algo se rompió, o quizás algo nuevo se forjó. La pesada y sofocante bola de dolor en mi pecho no desapareció, pero de repente estaba cubierta por una fina corteza de hielo. El tintineo de las copas, las voces, la música, todos los sonidos se desvanecieron al instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. Dejé de oler los lirios y los cigarros caros. Todo el mundo se redujo a 2 puntos. El rostro satisfecho de mi hijo y la superficie lisa y fría de la carpeta con el testamento en mi regazo. Me di cuenta con una claridad ensordecedora. No solo me había insultado. En el día del memorial de su padre, en la casa que su padre construyó, había pisoteado la memoria de Víctor. No solo había humillado a su madre. Había humillado 40 años de vida, 40 años de asociación, 40 años de amor sobre los que se construyó todo este imperio. En lugar de sangre, agua helada parecía fluir por mis venas, tranquila, transparente, llevando no furia, sino una absoluta y resonante claridad. Ante mí no estaba mi hijo. Ante mí estaba un extraño. Alguien que estaba a punto de destruir todo lo que Víctor y yo apreciábamos. El cambio interno fue completo. La lucha por la herencia aún no había comenzado. La lucha por el honor sí. Me giré lentamente y me alejé de la mesa del buffet. No dije una palabra a Grant, ni le concedí una mirada. La compostura helada que me llenaba era más fuerte que cualquier armadura. Caminé por el salón, pasé las caras compasivas y los susurros dolorosos, subí las escaleras hacia nuestra suite principal y cerré la puerta detrás de mí. El ruido del servicio permaneció en otra vida. Mi vida, la anterior a este día, había terminado hacía 40 días. La que había tenido solo una hora antes terminó con la última palabra de mi hijo. Esperé hasta que el último auto se alejó de la casa y todo en la planta baja quedó en silencio. Solo entonces salí de la suite y bajé al primer piso. La casa olía a cera de vela rancia, lirios y traición. Sin encender las luces, caminé por el pasillo hacia el estudio de Víctor. Este era el corazón del hogar, el núcleo de su vida. Paneles de roble pesados, estanterías que llegaban al techo, el enorme escritorio donde todavía estaba su taza de té medio vacía. Me hundí en su enorme sillón de cuero. Todavía conservaba su calor, su olor, el tenue aroma de sándalo y buen tabaco. ¿Cuántas noches me había sentado así, en la silla opuesta, escuchando mientras él compartía sus planes, sus miedos, sus sueños? La reserva Sterling era más que un negocio. Era nuestro hijo mutuo, nacido de un amor por la calidad, del respeto por la tradición. Tu lugar es limpiar el baño de mi oficina. La frase resonó en el silencio hueco del estudio. No provocó lágrimas. Las lágrimas se habían secado. Solo provocó una fría y distante curiosidad. ¿Cómo podía un hombre que creció en esta casa, que vio a su padre construir su reputación pieza por pieza, hundirse tan bajo? ¿Cómo podía devaluar tanto todo lo que definía a nuestra familia? Él ve la empresa como una máquina, una colección de activos, almacenes y cadenas logísticas. Cree que es suficiente sentarse en la silla de su padre,
Colgar su propio retrato en la pared y el mecanismo continuará funcionando, escupiendo dinero. No entiende que Víctor no construyó un mecanismo. Construyó una familia. Una familia que se extendía mucho más allá de esta casa. Vivía en Bruselas, en plantaciones de Ceilán, en pequeños pueblos pesqueros en la costa de Francia. Sus miembros eran personas cuyas familias habían pasado siglos haciendo el mejor chocolate, té y caviar del mundo. Personas para quienes la palabra honor no era un sonido vacío, sino la base del trabajo de su vida. Es por eso que mi primer pensamiento no fue sobre abogados. Mostrarle a Grant la carpeta con el testamento habría sido demasiado fácil. Habría sido su lenguaje, el lenguaje de los documentos, el poder y las formalidades. No habría cambiado nada en su alma. Simplemente me habría odiado aún más, pero aún no habría entendido su error fundamental. No, tenía que hablarle en el lenguaje de su padre, el lenguaje que, desafortunadamente, nunca había aprendido. Me estiré hacia el estante inferior del escritorio y saqué un diario grueso y pesado con una cubierta de piel grabada en relieve. Este era mi cuaderno personal, no para contactos comerciales. Para eso, teníamos secretarias y bases de datos electrónicas. Este contenía otros números personales de casa que llamaba para felicitar por el nacimiento de un nieto, preguntar por su salud o simplemente charlar sobre pequeñas cosas. Víctor se reía y lo llamaba mi telaraña. Querida, decía, has tejido tu telaraña alrededor de medio mundo, y nuestros socios se aferran a nosotros, no a través de contratos de acero, sino a través de tus sutiles e invisibles hilos. Ahora era el momento de probar la resistencia de esos hilos. Abrí el libro en la letra de Charlotte Dubois, propietaria de una pequeña pero legendaria fábrica de chocolate en Bruselas. Nos conocimos hace casi 35 años en una exposición en París. Nuestros maridos discutían los términos de suministro mientras Charlotte y yo nos escapamos a tomar café y descubrimos que teníamos mucho más en común que solo los negocios de nuestros esposos. Desde entonces, se había convertido en más que una socia. Era una amiga querida. Marqué su número, tonos de llamada largos y prolongados. Al otro lado, contestó su voz ligeramente ronca, siempre enérgica. Hola. Oh, Charlotte, querida, soy Maya. Dios mío, estuve pensando en ti todo el día. ¿Cómo estás, mi dulce? ¿Cómo fue el servicio? Su voz estaba llena de calor y simpatía genuinas. Cerré los ojos por un momento, permitiendo que ese calor tocara mi corazón helado. Transcurrió como debía. Había mucha gente. Todos recordaban a Víctor. Intenté mantener mi voz firme. Él fue un gran hombre, May, un verdadero original. Ya no los hacen así. Encendí una vela por él en la catedral. Gracias, Charlotte. Te llamo precisamente por eso. Hice una pausa, escogiendo mis palabras. Solo quería informarte que se avecinan algunos cambios. Grant está tomando las riendas. Un brief silencio. Siguió al otro lado. Charlotte era demasiado inteligente para no captar el significado oculto en mis palabras. Entiendo, finalmente dijo, su voz volviéndose seria. Grant es un buen chico, pero es diferente. Es un hijo del nuevo siglo. Exactamente. Confirmé en voz baja. Es un hijo del nuevo siglo. Así que solo estoy llamando a mis viejos amigos para saludar, para agradecerles por los años de amistad. Te escucho, May, dijo Charlotte con firmeza. Siempre puedes contar conmigo. Pase lo que pase, llámame si necesitas algo en cualquier momento. Gracias, querida. Eso es todo lo que necesitaba oír. Nos despedimos. Colgué y permanecí inmóvil durante unos minutos. El primer hilo se mantuvo firme. Era más fuerte que el acero. Pasé la página. Sri Lanka. El señor Sundariam, propietario de las plantaciones de té que nos suministraban la mezcla exclusiva que solo se encontraba en nuestras tiendas. Su padre había trabajado con el padre de Víctor. Recordé al señor Sundariam volando para nuestro 25 aniversario de boda y trayendo un esqueje de té en maceta como regalo. Todavía crecía en nuestro invernadero. Lo llamé. Él fue, como siempre, exquisitamente educado y respetuoso. Le pregunté por su familia, la nueva cosecha, y luego, con tanto cuidado como con Charlotte, mencioné el nuevo liderazgo. Guardó silencio por un largo momento, luego habló con un suave acento. Madame Maya, nuestra familia ha trabajado con su familia durante 2 generaciones. Para nosotros, la reserva Sterling es el señor Víctor y usted. Todo lo demás son solo palabras en un papel. Recordamos la amabilidad. La tercera llamada fue a Francia, al señor Laurent, cuyo pequeño negocio familiar nos suministraba el mejor caviar de esturión del mundo. Era un artista, un poeta de su oficio. Hablaba sobre el caviar como otros hablan de la música. Víctor valoraba esa obsesión con la calidad en él. La conversación fue breve. Dije que sé.
Óleo con marco pesado hecha hace unos 10 años. Víctor sonreía en ella con calma, sabiamente, con un leve brillo en los ojos. Para mí, ese retrato era más que una imagen. Era el alma de la oficina, su conciencia. Grant, sin pestañear, lo movió, apoyándolo con la cara contra la pared en un rincón como basura inútil. En su lugar, colgó su propia fotografía brillante en un marco delgado de metal, joven, arrogante, con una sonrisa depredadora y una mirada fija en algún lugar por encima de las cabezas de la gente. La mirada de un hombre que veía el mundo como una hoja de cálculo de Excel. Luego entró al estudio Arthur Vance, nuestro director financiero y amigo de la familia, un hombre a quien Víctor una vez había sido mentor, ayudado y traído al negocio. Arthur siempre fue el epítome de la obsequiosidad. Se encorvaba ligeramente, hablaba con voz aduladora y miraba hacia arriba a todos, creando una impresión de humildad y lealtad. Pero yo sabía que detrás de esa máscara se escondía una mente fría y calculadora. Grant, Sr. Holloway. Arthur seguramente se detuvo en el umbral, fingiendo reverencia. Felicitaciones. Está en su legítimo lugar. Víctor estaría orgulloso. Déjame, Arthur. Casi puedo oír el tono impaciente y empresarial de mi hijo. Papá era un genio, pero sus métodos están obsoletos. Sentimentalismo, relaciones personales. Así no se hacen negocios en el siglo XXI. Es hora de limpiar la casa. Hora de optimizar. Se sentó en la silla de su padre. Debía ser demasiado grande para él, pero no lo notó. Examinó la oficina con mirada de propietario y se frotó las manos. Muy bien, la primera orden de la nueva dirección. Hizo una pausa dramática. Necesitamos reducir costos inmediatamente. He mirado los informes. Nuestros proveedores están sentados en una mina de oro. Durante décadas, han dictado sus precios, escondiéndose detrás de cuentos de hadas de exclusividad y calidad artesanal. Basta. Absolutamente, Grant. Arthur seguramente intervino de inmediato. Estoy completamente de acuerdo. Los costos de adquisición son nuestro mayor gasto único. Pero Grant, ¿conoces a esos veteranos? Son muy susceptibles. Víctor pasó años construyendo esas amistades. Grant se rió. Una risa fría y desagradable. Compró esa amistad con nuestro dinero. Y la verdad es que mi madre manejaba todo eso, todas sus reuniones de té, llamadas telefónicas, pequeños regalos de Navidad, cuántas horas hombre perdidas, cuánto dinero desperdiciado, qué ineficiencia. Lo imaginé recostándose en la silla, y el mismo desdén que escuché ayer en la mesa del bufete estaba en su voz. Ella es solo una anciana sentimental, Arthur, y se rodeó de los mismos dinosaurios. Ella cree que su amistad pagará nuestras cuentas. Pero tú y yo sabemos que el mundo no se rige por sonrisas, sino por dinero, dinero duro y frío en efectivo. Entonces, ¿qué propones? En la voz de Arthur, estoy segura de que había el interés genuino de un depredador oliendo sangre. Es simple. Prepararás un correo electrónico estándar ahora mismo para todos los proveedores clave. Charlotte en Bruselas, el comerciante de té en Sri Lanka, los franceses con su caviar, corto y al grano. Debido a un cambio en el liderazgo y la nueva política comercial de la empresa, exigimos una reducción del 20% en los precios de compra en todo el surtido. Los nuevos términos son efectivos inmediatamente. Eso es todo. Sin cortesías, sin, queridos socios. Esto es negocio. O aceptan nuestros términos o encontraremos a otros. Nadie es indispensable. Arthur debe haberse quedado congelado por un momento. Incluso para él, esto era demasiado radical. Grant, es arriesgado. Podrían ofenderse. No son corporaciones. Son negocios familiares. Son hombres de negocios. Grant lo interrumpió. Y saben contar el dinero. Se quejarán para guardar las apariencias. Llorarán sobre una vida difícil. Pero cuando el prospecto de perder a su cliente más grande se cierna sobre ellos, se volverán complacientes. Confía en mí, la vieja guardia se fue. Una nueva era, una era de eficiencia, ha comenzado. Puedo imaginar a Arthur mirando el nuevo retrato en la pared, luego el rostro confiado de Grant y una lenta y comprensiva sonrisa floreciendo en sus labios. Él vio fuerza, o más bien lo que confundió con fuerza. Tienes razón, dijo, y su voz se volvió suave y ansiosa de nuevo. Absolutamente correcto. Es hora de sacudir este reino adormecido. Prepararé el borrador del correo electrónico de inmediato. Perfecto. Grant debe haber asentido con satisfacción. Envíalo hoy. Basta de estar sentados mientras mi madre juega al solitario en la finca y llora el pasado. Estamos construyendo el futuro. Se equivocó en solo una cosa. Yo no estaba jugando al solitario. Estaba esperando precisamente por esto, su error fatal y arrogante. Ese día, desde nuestra oficina, desde el corazón de la empresa de mi esposo,
una ráfaga de correos electrónicos cortos y sin alma se dispersó por todo el mundo. Cada palabra en ellos era un insulto. Cada cifra era una bofetada en la cara de 40 años de amistad y confianza. Pulsar en enviar, seguros de que estaban lanzando un mecanismo de optimización. No tenían idea de que habían lanzado un mecanismo de autodestrucción. La marea que se estrella. No me equivoqué en mis expectativas. Las respuestas al ultimátum de mi hijo comenzaron a llegar al día siguiente. O más bien, fue un silencio absolutamente devastador y helado. Nadie llamó. Nadie respondió a la grosera orden electrónica. En el mundo de las grandes corporaciones donde vivía Grant, el silencio significaba consentimiento o el inicio de una negociación. Pero en nuestro mundo, el mundo del señor Sundaram, el señor Lauron y Charlotte Dubois, el silencio era el veredicto más terrible. Era una señal de desprecio, una señal de que habías dejado de existir. Sabía que Grant y Arthur en la oficina interpretaban este silencio como su victoria. Seguramente estaban sentados en el estudio de Víctor, bebiendo coñac y felicitándose mutuamente por un movimiento inteligente. ¿Vías, Arthur? Te dije que lo tragarían. Ahora sabrán su lugar. Su presunción era tan predecible que podía sentirla incluso aquí, a kilómetros de distancia, en el silencio de nuestra finca. Yo estaba haciendo lo que siempre hacía, cuidando la vida en esta casa. Estaba trasplantando las orquídeas favoritas de Víctor. Él solía decir que eran como yo, frágiles por fuera, pero con un núcleo interior inquebrantable. Limpié cuidadosamente las raíces, preparé la tierra fresca, y este trabajo medido y familiar era calmante. Era real, a diferencia de la falsa y apresurada carrera de ratas que ocurría actualmente en la empresa. La llamada telefónica me tomó por sorpresa. Reconocí el número. Bruselas. Mi corazón se detuvo por un momento. Luego comenzó a latir de manera constante y fuerte. Había comenzado. May. La voz de Charlotte en la línea era irreconocible. No solo era seria como la última vez. Era dura como el acero, resonando con furia contenida. Sí, Charlotte, te escucho. Recibí esta carta de tu hijo. Escupió las palabras como si fueran veneno. Ni siquiera es una carta. Es una bofetada en la cara. Una demanda del 20% inmediatamente después de 35 años de asociación. Después de todo entre nuestras familias. ¿Cree que somos proveedores anónimos de una línea de ensamblaje? ¿Cree que mi chocolate son solo granos de cacao y azúcar que pueden evaluarse con cotizaciones bursátiles? Permanecí en silencio, dejándola desahogarse. Su ira estaba justificada. Era la ira de una persona cuyo honor había sido insultado. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, se revolvería en su tumba si viera esto. Víctor y yo trabajamos con un apretón de manos durante 20 años antes de firmar el primer contrato oficial porque su palabra era más confiable que cualquier papeleo. Y este chico. Lo sé, Charlotte, dije en voz baja. Lo sé todo. Y lamento mucho que hayas tenido que leer eso. Lo siento, May. No lo siento. Estoy furiosa, exclamó. Ya preparé la respuesta oficial, una terminación de todos los envíos. Mi chocolate nunca volverá a aparecer en sus tiendas. No mientras, se detuvo de repente, tomó una respiración profunda, intentando calmarse. Pero no llamo por eso, dijo en un tono diferente. Quieto, tenso, lleno de aprensión. Esa carta fue solo un insulto. Pero lo que pasó una hora después, eso es otra cosa completamente distinta. Me congelé con la maceta de orquídeas en las manos. La tierra se esparció por el suelo, pero no me di cuenta. ¿Qué pasó, Charlotte? Recibí una solicitud oficial del Departamento Legal de OmniP. A esas palabras, el frío que solo había cubierto finamente mi dolor, me atravesó directamente el corazón. Omniorp, el conglomerado barato y sin rostro que compraba marcas famosas y le succionaba el alma. Solo dejaban el nombre y debajo vendían productos de baja calidad producidos en masa en fábricas automatizadas gigantes. Victor los odiaba. Los odiaba con todo su corazón. Los llamaba los sepultureros de la calidad. No crean, Maya, solía decir, solo destruyen. Toman la historia, la reputación, el trabajo de toda la vida de verdaderos maestros, y lo convierten en polvo, una línea en un informe trimestral. Es el peor tipo de barbarie. Barbarie en traje de negocios. ¿Qué querían? Mi voz sonó hueca, como desde un pozo. Querían confirmación de los términos de mi contrato exclusivo con la Reserva Sterling, dijo Charlotte lentamente, articulando distintamente cada palabra. Me informaron que están en las etapas finales de una fusión y adquisición de su empresa. Planeaban comprarlos, May, completamente. Querían asegurarse de que los contratos con proveedores clave, es decir, yo, permanecerían vigentes después del cambio de propiedad. May, ¿qué diablos está pasando allí? Me dejé caer sobre una mesa auxiliar.
La maceta se resbaló de mis manos y se hizo añicos, esparciendo tierra y las pálidas y delicadas raíces de la orquídea por el suelo. Pero no oí el sonido. Solo oí el rugido ensordecedor en mis oídos. Esto no era solo traición. Era profanación. Grant y Arthur no solo querían quitarme la empresa. No solo querían echarme de la casa y humillarme. Era mucho peor. Habían planeado desde el principio vender el trabajo de la vida de Víctor a su enemigo más feroz, al que más despreciaba en el mundo. Iban a tomar su nombre, su reputación, su legado, y entregárselo a los sepultureros de la calidad. Y ahora lo entendía todo. Su prisa, su crueldad. La demanda de un 20% de descuento no era solo codicia. Era preparación previa a la venta. Querían mostrarle a Omnip que podían optimizar costos y exprimir aún más ganancias de los proveedores. Estaban impulsando el atractivo inversor de la empresa antes de sacrificarla como un cerdo en una feria. Arthur Vance, el amigo de la familia, estuvo allí todo el tiempo. Me miró a los ojos en el memorial, ofreció palabras de simpatía, y a mis espaldas, estaba cerrando tratos con los asesinos del negocio de Víctor. Manipuló a mi hijo, jugando con su codicia y vanidad, para lograr esta transacción y llenar sus propios bolsillos. Mi sangre se convirtió en hielo. El dolor por las palabras de Grant en el memorial no era nada comparado con esto. Ese fue un golpe contra mí. Esto era una puñalada en la espalda de Víctor. Los muertos no pueden defenderse.